Buenas tardes, soy Mariela Barreto del Hospital Alemán de Buenos Aires y en el contexto de este curso de Anatomía Patológica Universitario de la Universidad de Buenos Aires voy a hablar de carcinoma ductal in situ. Sin más preámbulos, avanzamos. El carcinoma ductal in situ es una proliferación neoplásica epitelial que está confinada a la luz del sistema ducto lobulillar, donde esta proliferación está separada y protegida del estroma fibrovascular circundante por la membrana basal y esta barrera de las células mioepiteliales, como se ve en este pequeño esquema. Epidemiológicamente, esta patología tiene los mismos factores de riesgo que los carcinomas invasores. Es un grupo heterogéneo, porque vamos a ver que son lesiones que difieren en su presentación clínica, en sus caracteres histomorfológicos, en sus anomalías genéticas y en su potencial biológico. Pero los factores epidemiológicos son similares, de modo que se considera que es una lesión precursora, pero no obligada al desarrollo de un carcinoma invasor. Las pacientes, al igual que las pacientes que son pasibles de portación de mutaciones de la línea germinal de los genes BRCA, no tienen mayor riesgo de manifestar el carcinoma ductal in situ, pero sí esta enfermedad cuando aparece se presenta en edades más jóvenes. ¿Cuál es la frecuencia? Históricamente son aproximadamente entre el 3 al 5% de todos los carcinomas mamarios y actualmente en los distintos trabajos entre un 20 y un 30% de todos los carcinomas que se diagnostican con técnicas de screening en los controles ginecológicos mastológicos. El 90% de estos carcinomas que son diagnosticados, la evidencia es imagenológica y a través de microcalcificaciones que se evidencian en el screening mamográfico. Y el 80% de los mismos son carcinomas ductales in situ. ¿Cómo se manifiestan clínicamente? Bueno, clínicamente la expresión del gran grupo, un 70-80%, es por microcalcificaciones detectadas en el screening mamario, el resto por derrame por pezón, algunos con densidad de partes blandas o cierta distorsión que también puede evidenciarse en la mamografía, en un porcentaje mucho menor, y esto obviamente tiene que ver con lo que ha evolucionado las imágenes mamarias en los últimos tiempos y que la pesquisa de las microcalcificaciones se dé con mayor detalle. Los nódulos palpables solo se presentan en esta patología en un 4%, después tenemos a la enfermedad de Paget del pezón. También están descritos hallazgos incidentales, es decir, en aquellas pacientes que se hacen alguna cirugía por una patología benigna e incidentalmente se descubren carcinomas in situ. La edad aproximada de presentación de esta patología es entre los 50 y 59 años, generalmente son lesiones unilaterales, son más frecuentes unifocales y segmentarias, y menos frecuentemente pueden ser multicéntricas. El diagnóstico, como dijimos, en un 70-80% se da mediante el screening mamográfico y la detección es a través de la visualización de microcalcificaciones que tienen distintas características. También la resonancia magnética, y este 70-80% es el gran porcentaje de los casos de esta patología, el resto dijimos por las otras manifestaciones clínicas, fenómeno de masa tumoral o de secreción por el pezón, por ejemplo. La resonancia magnética tiene un papel limitado en el diagnóstico porque puede pasar por alto lesiones de bajo grado. Obviamente es mucho más sensible en aquellas lesiones que son de alto grado, ya que tienen alta vascularización. Y la tomosíntesis, que es una nueva modalidad tridimensional de imágenes mamográficas, está demostrando alta sensibilidad para ciertos casos. Sería como una metodología complementaria. Aquí vemos en esta foto una lesión que dilata y rellena estructuras ductales de la mama y que en la luz se ven algunas cribas y en la luz además presencia de microcalcificaciones anómalas. ¿Cómo se llega al diagnóstico de estas lesiones? Una vez que se evidencia el screening, sabemos que
todas las imágenes mamarias se categorizan según el sistema de BI-RADS, y el gran grupo de estas lesiones, las lesiones que son sospechosas de malignidad, que quedan en el grupo 4, son las que finalmente se decide el realizar un estudio histopatológico para diagnosticar la lesión. Generalmente las lesiones de punción, aspiración y por aguja fina no sirven porque no nos ayudan a distinguir entre lesiones in situ y lesiones invasoras. Las biopsias core están sobre todo dirigidas específicamente para aquellas lesiones que puedan manifestarse como distorsiones o lesiones nodulares o densidades, tengan o no microcalcificaciones asociadas, y el método más usado para el estudio de las microcalcificaciones son las biopsias por aspiración al vacío, porque a partir de una punción pueden efectuarse obtención de gran volumen de material, puede especificarse el sitio de la lesión, y después se complementa con una alta sensibilidad y especificidad diagnóstica, y esto hace que disminuyan significativamente los falsos negativos. Así como se toma la muestra, una vez que se localiza la lesión, se pueden aspirar y se colectan en ese tubito varias muestras. Aquí están los cilindros de tejido que se obtienen, y después es de buena práctica completar con un estudio imagenológico para confirmar la presencia de microcalcificaciones, y también de buena práctica separar los fragmentos que contienen las microcalcificaciones, así poder efectuar un estudio más selectivo de los fragmentos que tienen microcalcificaciones y aquellos que no. Una vez que estos se incluyen, generalmente lo que hacemos son cortes seriados y en niveles, entre 3 a 5 niveles como mínimo, y donde sí o sí, una vez que se evidenciaron imagenológicamente la presencia de microcalcificaciones, se deben confirmar en el estudio histológico. Y esta correlación es el dato más importante respecto a la cantidad, a las formas, si eran agrupadas, si eran aisladas, en correlación de esa imagen histológica, de esa figura imagenológica, en correlación con el estudio histopatológico de esa lesión. O sea, la correlación tanto de la sospecha imagenológica del número de BI-RADS, más la característica de las microcalcificaciones en cantidad y en cómo se disponen morfológicamente, tiene que ser correlacionado con lo que vemos en nuestras biopsias por aspiración a vacío, o bueno, Mamotom, que es la marca más reconocida. Esta es la tapa del nuevo libro de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Es la 5ª edición de tumores mamarios, que fue publicada en noviembre del año pasado, y aquí se incluye justamente las características mamográficas, macroscópicas, de los distintos tipos de lesiones que se describen. Como dijimos, el gran porcentaje de casos de esta patología de los carcinomas ductales in situ no tienen una expresión macroscópica evidente, porque obviamente son expresiones imagenológicas por microcalcificaciones, pero en algunos casos de lesiones de mayor tamaño pueden ser más palpables, e incluso como pueden tener grandes desmoplasias, ser induradas y firmes, que cuando los ductos están con dilatación y en su interior contienen a veces material necrótico, pueden dar pueden dar cierta firmeza y sectores de consistencia pastosa. Con respecto a cómo se clasifican histopatológicamente, se ha hablado mucho a través de la historia, de la descripción de esta patología, y por un lado siempre se describían los patrones arquitecturales, que se pensaba que tenían como mayor relación con cómo se desarrolla la enfermedad. Y se describieron patrones arquitecturales de tipo comedo, de tipo cribiforme, micropapilar, sólido papilar, diferentes patrones arquitecturales. Y a la vez, de acuerdo a las características citológicas de cada una de estas proliferaciones, se
ordenaron en grados histológicos de acuerdo al grado nuclear. Y así, hoy en día, la OMS justamente en la edición anterior, las ubica como subtipos de alto, es una clasificación terciaria donde tenemos lesiones que van a ser de alto grado, de grado intermedio y de bajo grado nuclear. El Colegio Americano de Patólogos recomienda que, teniendo en cuenta este tipo de clasificaciones, en nuestros informes histopatológicos debe contar tanto los subtipos como los patrones arquitecturales. Y además agrega la presencia o no de necrosis, ya sea de tipo central, tipo comedonecrosis, o de tipo puntual o unicelular. ¿Cómo son estas lesiones? Dijimos que tenían expresión mamográfica y que generalmente son lesiones entonces no palpables, no evidentes macroscópicamente, y lo que vamos a ver al microscopio es una proliferación que va a estar limitada, como dijimos, a la luz del sistema ductal y lobulillar, y las lesiones de bajo grado es una proliferación de células que son pequeñas, con núcleos uniformes, con cromatina homogénea y con nucleolo inconspicuo. Los patrones arquitecturales son los más frecuentes, cribiforme, micropapilar y sólido, y suelen estar asociadas de microcalcificaciones abundantes que pueden ser de forma laminada o samomatosas en la luz, y muy raramente o con menor frecuencia tienen comedonecrosis central. Aquí vemos ejemplos. Esta es una proliferación intraluminal de patrón cribiforme, donde vemos que las cribas están perfectamente definidas y las células están polarizadas alrededor de las mismas, una proliferación de patrón histoarquitectural papilar, con el eje fibroconectivo, que obviamente van a entrar en el diagnóstico diferencial con otras lesiones papilares que se describen en otra charla. Aquí es una forma de lesión característica de bajo grado, donde vemos que todos los núcleos es una proliferación homogénea en la luz, que distiende el ducto, que tiene una que otra luz cribiforme, y que vemos que los núcleos son homogéneos, con la cromatina homogénea, algún que otro núcleo inconspicuo, y prácticamente no se evidencian mitosis atípicas. Con respecto a las lesiones de alto grado, los carcinomas ductales in situ de alto grado se caracterizan por una proliferación en la luz de células grandes, de núcleos vesiculosos con cromatina vesicular gruesa y mucho pleomorfismo, frecuentes mitosis atípicas, presencia de comedonecrosis, y en algunos casos esta necrosis, que habla del crecimiento y del índice de proliferación, más rápido, más importante, puede ser tan extensiva que deja una sola línea celular periférica, y en el centro, sobre ese fondo necrótico, pueden localizarse microcalcificaciones. Además, suelen tener una proliferación fibroblástica alrededor en el estroma, colagenizada, con procesos inflamatorios asociados, y muchas veces proliferación también vascular asociada. Muchas veces estas lesiones se extienden dentro de la luz y comprometen el lobulillo. Aquí vemos una lesión que está dentro del lobulillo con alguna extensión pequeña hacia la luz. Vemos que esta proliferación distiende, es con marcada necrosis y muchas calcificaciones grandes y anómalas en la luz. Acá con mayor detalle, microcalcificaciones y el componente necrótico central que expande, tipo comedonecrosis. Muchas veces, como dije antes, el componente de comedonecrosis es tan extenso que limita y separa a la proliferación epitelial, prácticamente puede dejar incluso hasta una sola línea, pero hay que ser detallista en cuanto uno ve estas áreas de necrosis, evidenciar bien que es una necrosis sucia, tipo tumoral y tipo comedociana, que tiene en la periferia núcleos hipercromáticos y con marcado pleomorfismo, lo que habla de una lesión in situ de alto grado. Y con respecto a las lesiones de grado intermedio, la característica de estas lesiones es que cuando no cumplen ni criterios citológicos de alto grado o de bajo grado, es decir, que tienen una moderada variabilidad en el tamaño nuclear con cromatina condensada.
los patrones de crecimiento son similares que los anteriores, también puede haber patrones histoarquitecturales sólidos, cribiformes, micropapilares y papilares, y también obviamente se acompañan de calcificaciones laminadas o amorfas. Acá tenemos dos ejemplos, vemos que a diferencia de las lesiones de bajo grado, hay presencia de algunas figuras mitóticas y que tienen cierto pleomorfismo, no el que vimos en los carcinomas de alto grado, pero cierto pleomorfismo e hipercromasia nuclear. Algunos nucleolos que son más evidentes, y el detalle de que los núcleos no muestran esa forma homogénea que veíamos en las lesiones de bajo grado. Con respecto a los biomarcadores y a la genética, las lesiones de alto grado, generalmente, como todas las lesiones mamarias, se estudian con receptores hormonales y pueden ser negativos, suelen tener alto índice de proliferación, pueden sobreexpresar P53 y HER2-Neu. En el otro polo tenemos las lesiones de bajo grado que generalmente sobreexpresan de manera con alta frecuencia y de manera difusa receptores hormonales de estrógeno y de progesterona y suelen tener bajo índice de proliferación y muy raramente sobreexpresan HER2-Neu. Y las lesiones de grado intermedio, como su nombre lo dice, están justo en la mitad del espectro y suelen presentar una expresión variada, tanto de receptores como de índices de proliferación. También son descriptos tipos especiales, es decir, además del grado nuclear específico de bajo grado, grado intermedio y alto grado, tipos especiales citológicos característicos, como por ejemplo carcinomas ductales in situ apocrinos, donde vemos que esta proliferación intraluminal contiene células que tienen un citoplasma abundante, eosinófilo, que adoptan patrón que puede también ser sólido, cribiforme, micropapilar, pueden ser de alto grado nuclear o de bajo grado nuclear, y muchas veces están acompañados a lesiones proliferativas benignas, e incluso pueden extenderse a través de la luz a este tipo de lesiones, como por ejemplo adenosis esclerosante. Aquí tenemos dos ejemplos. En el extremo superior vemos una lesión de bajo grado con un patrón cribiforme, y las células tienen la característica citológica de esos núcleos bien eosinófilos, con ese citoplasma finamente granular, y aquí una lesión de alto grado donde obviamente está acompañada de la necrosis central y mayor pleomorfismo nuclear. Otros tipos especiales también descriptos: carcinoma escamoso, células claras en anillo de sello, mucinoso, fuso celular y hasta adenoide quístico. Y también algunas variantes hasta neuroendocrinas han sido descritas. Aquí tenemos ejemplos. En el extremo superior, una proliferación que hace una especie de pseudo micropapilas con un estroma bien de tipo mucinoso. Y aquí abajo una proliferación de células de citoplasma amplio y claro con las membranas celulares evidentes, que es una variante a células claras. Todas estas lesiones igualmente se gradúan, como dijimos, como las anteriores, en lesiones de grado nuclear alto, grado nuclear intermedio o bajo grado. Y también esa es una foto que hay patrones descriptos nuevamente en la nueva edición de la OMS, donde en un mismo ducto pueden haber lesiones combinadas de bajo grado, como se ve hacia la derecha de la pantalla, y hacia la izquierda una proliferación de alto grado, donde vemos que los núcleos tienen marcado pleomorfismo, núcleos evidentes y algunas figuras mitóticas. Aquí vemos un patrón de aspecto medio cribiforme y sectores más bien sólidos. Habla de un carcinoma de tipo mixto que combina celularidad de tipo bajo grado y alto grado. Entonces, una vez que se efectúa el diagnóstico, como dijimos, la mayoría de estas lesiones se estudian a través de las punciones por biopsia de aspiración a vacío, y las recomendaciones es que en el diagnóstico y en el informe patológico sí o sí debemos caracterizar el tipo histológico de carcinoma ductal in situ, el patrón arquitectural que es predominante o los patrones, y describirlos. El grado nuclear es una de las cosas más importantes, acá están más o menos las características que fuimos nombrando de cada uno de ellos, y capta como un tamaño para tener de referencia, donde las lesiones de bajo grado generalmente miden 1.5 o 2 el tamaño de un eritrocito, y las lesiones de alto grado aproximadamente 2.5 más el tamaño de un eritrocito. Las otras características ya las describimos.
sí o sí también agregar si tienen o no necrosis, si dijimos si la necrosis es central de tipo comedociana o si es puntual. Y además, sí o sí, microcalcificaciones, si están presentes en la lesión in situ, y también se puede agregar si además hay microcalcificaciones extensas y que estén en alguna otra patología benigna que también pueda verse en esa biopsia. Este es un paper muy interesante que habla de la patología que estamos tratando, carcinoma ductal in situ de la mama, y es interesante, justamente está dedicado a los patólogos, hace una actualización a los patólogos en la era de la evaluación de los riesgos y de la medicina de precisión o individualizada. Es un artículo de revisión donde la verdad que trata la enfermedad desde varios aspectos, habla específicamente de epidemiología en relación a lo que ya dijimos, con que los factores epidemiológicos son similares a los de los carcinomas invasores, habla del manejo y un poco ejemplifica de los distintos tratamientos que son realizados después del diagnóstico de carcinomas ductales in situ, de aquellos pacientes que van a recibir cirugías conservadoras, conos y seguimiento de radioterapia, y cuáles son las implicancias y los valores desde el punto de vista histopatológico, o las características histomorfológicas que son importantes a describirlas, que después tienen impacto en la toma de decisiones para estos tratamientos. También de la hormonoterapia y de las pacientes que pueden o no hacer seguimiento. Describe estas características histomorfológicas, habla del estatus de los márgenes, que es uno de los parámetros muy importantes. Una vez que estas pacientes, ya dijimos, tienen el diagnóstico en la biopsia de carcinomas ductales in situ, el tratamiento quirúrgico a seguir generalmente son el tratamiento conservador o una cirugía de resección de cuadrante o donde esté localizada la lesión, y en casos especiales también cirugía de mastectomía total, dependiendo de si son lesiones que son multicéntricas o multifocales, o que tengan alguna alteración, porque incluso están descritos que algunas pacientes, por una cuestión estética de cómo están distribuidas las lesiones, a veces es mejor realizar una cirugía de mastectomía y después una reconstrucción que tiene mejores resultados. También habla de ganglio centinela, en algunos casos que ese efecto no se hace, y de biomarcadores, y suma también el dato de plataformas, y la que toma en referencia es Oncotype. Con respecto a las características morfológicas y a cuáles son las características importantes porque tienen relación con los resultados, este artículo habla que para una buena práctica en el estudio histopatológico, las normas de procesamiento y de reporte pueden seguirse en los protocolos CAP. Tienen que hay dos protocolos CAP, uno es para las biopsias de incisión o punción y otras para los especímenes de resección. Entonces las características detalladas de cada uno de estos están definidas que sirven, y cada uno de los ítems de estos checklists deben ser evaluados y descriptos en los informes de anatomía patológica. Con respecto a esto, los más importantes y los que tienen relevancia con respecto a la recurrencia local, estamos hablando del alto grado nuclear, de las lesiones de alto grado, presencia de patrón Comedo, el tamaño de las lesiones, si son multifocales o no, y agrega esta revisión algunos detalles que descritos en últimos artículos, como por ejemplo infiltrado inflamatorio asociado a los carcinomas in situ, y alguna característica de la microvasculatura acompañante que también pueden ser identificados como posibles marcadores pronósticos. Este es un ejemplo de una lesión de alto grado y vemos que característicamente tiene un denso infiltrado inflamatorio alrededor y circundante, y en cambio esta, que es una lesión de bajo grado, no se evidencia un componente inflamatorio adyacente, pero sí una vasculatura importante. Estas son dos características que se empiezan a estudiar para ver si pueden servir como otros factores pronósticos asociados además
a lo que ya evaluamos, que dijimos que es las lesiones de bajo grado nuclear o de alto grado nuclear. Con respecto a los tamaños, evidenciaron que la mayoría de las lesiones definidas como pequeñas son aquellas que medían menos de 20 milímetros, que las lesiones de alto grado y de patrón Comedo tenían relación con las recurrencias del mismo lado, en comparación con las lesiones de alto grado. Había pocos estudios incluidos, pero en ellos los de arquitectura micropapilar y papilar tenían más probabilidades de desarrollar recurrencia, así que hay que tener ojo con este tipo de carcinomas in situ, porque suelen ser a veces de bajo grado, y es una arquitectura difícil de detallar. Las lesiones multifocales también se asociaron con mayor riesgo de recurrencia ipsilateral. Bueno, ejemplos más de lesiones cribiformes de bajo grado con microcalcificaciones asociadas, lesiones de alto grado con extensión lobulillar, las formas papilar y micropapilar que eran en pocos estudios detallados, pero que también estaban asociadas con mayor índices de recurrencia. ¿Qué otros factores pronósticos? Empezaron a evaluarse los linfocitos intratumorales, que también se describen para las lesiones y se estudiaron bastante para las lesiones invasoras, empezaron a estudiarse cómo se relacionaban con las lesiones in situ y si estaban o no asociadas característicamente a lesiones de alto riesgo o de bajo riesgo. Hay un estudio que describe, está después en la cita, donde son lesiones de alto riesgo, de alto grado nuclear, que sobreexpresan incluso la proteína HER2, o son triple negativos en relación a que no sobreexpresan ni estrógeno ni progesterona, ni HER2, y suelen tener alto grado y componente de necrosis. Este estudio obviamente descubrió que estas lesiones tenían densos infiltrados inflamatorios y que estaban asociadas a los carcinomas ductales de alto grado. Y que además, cuando se les realizaba una plataforma genómica Oncotype para las lesiones in situ, estaban relacionadas con un score alto. Lo que también se empezó a ver es estudiar si esos cambios que había en el estroma periductal podían tener relación, o sea, si eran cambios solamente fibrosis que estaban relacionadas digamos, a un fin que eran como regresivos, como una desmoplasia extrema, y que después ayudaban o conducían a la obliteración final del conducto. Aquí tenemos ejemplos. No hay todavía hay distintos patrones de cómo estudiar a los TILs dentro de las lesiones in situ, y básicamente acá vemos que por un lado se estudian las densidades, si son escasos o si hay mayor densidad de linfocitos, que obviamente aquí están adyacentes a la lesión, no son específicamente intratumorales como la definición. Este es otro artículo que habla de la significancia pronóstica de los linfocitos infiltrantes de tumor en lesiones in situ. Es una review grande de Modern Pathology del 2018, y ellos revisan carcinomas in situ puros y carcinomas in situ asociados a lesiones invasoras, y hablan de que estos linfocitos infiltrantes de tumor que están relacionados a los carcinomas in situ, por un método que sea reproducible, potencialmente podría usarse después como una ayuda o un parámetro más de factor pronóstico para guiar el manejo clínico. ¿Cómo los agrupa, cómo los estudian? Básicamente estudian los que se llaman touching TILs, que están adyacentes que tocan la membrana basal o están cercanas a la lesión. Después también las lesiones que están cercanas y las miden desde a 0,2, 0,5 y hasta 1 milímetro. Si adyacentes hay hotspot de, por ejemplo, sectores donde tengan acúmulos linfoides, incluso con centros germinales. Además, hablan de densidades, si hay zonas donde hay escasos o si hay mayor densidad, un punto de corte de más de 20 células, y si
en la combinación de todos estos factores y después de si las pacientes fueron tratadas, qué tipo de tratamiento posterior se hizo, el análisis estadístico obviamente dice lo que dijimos al principio, que los TIL proporcionan un método que va a ser potencialmente reproducible y usado para guías de manejo al tratamiento de estas pacientes. Como dijimos, después del diagnóstico, el primer tratamiento que reciben nuestras pacientes es el tratamiento quirúrgico, y en el tratamiento quirúrgico la gran parte de ellas es una cirugía conservadora, una cuadrantectomía, y uno de los parámetros importantes es el estudio de estas piezas quirúrgicas, ya que estos factores pronósticos, sobre todo el estado de los márgenes, el tamaño de la lesión, que debe ser precisamente medido, y el grado nuclear, van a ser los indicadores más importantes de la recurrencia en las pacientes que están tratadas con cirugías conservadoras. El procesamiento debe ser óptimo, necesitamos que la pieza operatoria tenga los reparos adecuados, es importante, bueno, sobre todo el trabajo obviamente en equipo con el cirujano mastólogo. Muchas veces estas, como dijimos, que son pacientes donde las lesiones son no palpables y son evidentes imagenológicamente, pero obviamente se les hace la marcación de la lesión. Generalmente el clip se coloca ya cuando se toma la biopsia, y luego se marca muchas veces con arpones y con carbón para sectorizar la lesión y para que el cirujano después la pueda encontrar. En nuestro medio, o en el lugar en donde me desempeño, la verdad que tenemos muy buena correlación, y generalmente las pacientes se marcan con antelación antes de la cirugía, 24 horas, y después es el espécimen. Una vez que se realiza la escisión, primero se hace un control imagenológico para ver que todas las microcalcificaciones que estaban diagnosticadas estén dentro de la pieza quirúrgica, y si es necesario no ampliar algún margen en ese momento. Esa pieza inmediatamente viene a patología. Es importante tener consenso. Nosotros tratamos siempre de que los reparos se mantengan, que vengan siempre un reparo, por ejemplo en hora 12 y en el margen externo, así después no hay alteraciones. El sostener efectivamente y consensuarlo con el cirujano mastólogo hace y achica mucho los errores y las interpretaciones. Los márgenes los pintamos, cada margen de un color, tratamos de usar, obviamente se usan siempre los mismos, eso también ayuda a que el seguimiento de las piezas sea uniforme. Generalmente se hace inclusión completa, y lo que se hacen son, siguiendo el eje mayor, tajadas de 2 o 3 milímetros, y con la referencia de que los polos son los que se deben estudiar de manera perpendicular y completa. Nosotros tenemos en el hospital además la opción de hacer un estudio imagenológico de las tajadas, y así sectorizar específicamente dónde están localizadas dentro de las tajadas el área de las microcalcificaciones, y así evitar, digamos, que se pierdan o que sean difíciles de encontrar en las secciones. Y ante la duda se pueden hacer radiografía de los bloques de parafina para localizar y estar seguro de que toda la lesión está incluida para su estudio. Aquí vemos una pieza donde es una cuadrantectomía, están los reparos de los márgenes antes de hacer el estudio post-decisión, el clip, se ven los reparos. Después en las tajadas también se hacen las radiografías, ahí se veían, así es como se incluyen. Esto muchas veces nos demanda una inclusión de gran cantidad de material, y mayor aún cuando se trata de piezas de mastectomía, que ya dijimos que en situaciones especiales, ya sea por lesiones extensas, porque sean multifocales o por otra índole, puedan esas pacientes recibir como primera medida un tratamiento quirúrgico de mastectomía. Y aquí tenemos una lesión donde la lesión era muy extensa, ya se ve por acá, y esto nos demanda un estudio minucioso, porque obviamente sabemos que es una lesión extensa y hay que estudiarla completa en el fin de descartar focos de microinvasión.
Bueno, esto es una paciente joven, una mastectomía importante, y miren que muchas veces nos demanda un estudio exhaustivo con gran número digamos, de tacos y de secciones. Otra cosa importante de destacar para el estudio macroscópico es que cuando estas lesiones, cuando la decisión es de una mastectomía, es muy importante que la pieza sea procesada también de inmediato, igual que se hace en las cirugías conservadoras, justamente para poder lograr una inmersión en formol adecuada. Nosotros tenemos la suerte de estar cerca del quirófano, entonces las piezas inmediatamente de que salen del quirófano vienen al servicio, pintamos los márgenes y ahí se hace inmediatamente el proceso de fijación, así se evita totalmente la isquemia fría o cualquier otro fenómeno que altere la fijación. Una opción también es hacer esto, que vi que lo hacían en algunos lugares, que la pieza de mastectomía la envolvían en una bolsa y inyectaban formol con una jeringa a una proporción de 10% peso-volumen de formol, con una aguja, y cada 1 o 2 centímetros, presionando el émbolo en forma suave, en todo el trayecto y sobre todo en el área pintada, donde probablemente esté localizada la lesión, y bueno, y eso ayudaba a una buena fijación, una fijación óptima que después permita el estudio adecuado de toda la lesión. Entonces dijimos que acá una de las cosas más importantes en el estudio de las piezas oncológicas va a ser el estatus de los márgenes, y obviamente porque hay mucha evidencia de que los márgenes positivos es un factor importante y de riesgo independiente en la recurrencia de los carcinomas in situ. Aquí se ve, por ejemplo, una lesión que claramente contacta con el margen, tiene aquí contacto con la tinta china y también está cauterizada. Los márgenes se informan negativos o positivos, y tienen un impacto de cuán cercanos sean. La distancia óptima es que sea mayor de 2 milímetros. Estos reducen significativamente el riesgo de recurrencia. Los márgenes que son negativos, pero son próximos, o sea que miden de 0 a 1,9 milímetros, en las pacientes estas pacientes no se hace recisión, pero sí se completa tratamiento, generalmente con tratamiento radiante, y en los márgenes positivos generalmente se evalúa y está indicado, sugerido, primero la recisión. Entonces dijimos que todos los márgenes deben estar representados, es importante entonces la organización, la localización de la pieza con cada uno de sus reparos, y como dijimos, además de hacer las tajadas cada 2 o 3 milímetros, en los polos, hacer sí o sí, además del shape, una sección perpendicular de todos los fragmentos para poder ser estrictos en la evaluación de estos márgenes, y determinar sí o sí si esta paciente va a necesitar o no una recisión en el caso de que tenga margen comprometido. Así es como se estudian, y los polos se estudia completamente la lesión y en forma perpendicular, así se puede evaluar perfectamente la distancia del margen de la tinta china, y vemos que, bueno, la forma de utilizar para cada margen un color diferente, esto es importante y ayuda mucho a certificar cuando uno los mantiene y los sostiene. Tener un protocolo ya evaluado donde saber que cada uno de los márgenes tiene un determinado color también ayuda. Bueno, dijimos que siempre hay que medir las distancias. Aquí vemos claramente en la misma diapo que la anterior, donde el margen está comprometido con electrocauterio. Aquí la distancia es de 2,5 milímetros, así que margen libre, no comprometido. Hay que tener mucho cuidado con los casos de artefactos. Muchas veces queda, cuando las piezas después de la escisión van a un estudio mamográfico, puede haber artefactos de cortes, de distorsión y demás. Entonces todo eso debe ser tenido en cuenta a la hora del examen. Como dijimos, se sigue el protocolo, lo que se sugiere es seguir el protocolo del Colegio Americano de Patólogos. Hay un protocolo específico para los especímenes de resección. Los márgenes se informan como positivos o negativos.
Y en caso de ser negativos, si son próximos, también la distancia y cuánto es la extensión de, de ese margen. Y también sugieren que como buena práctica, todos aquellos que tengan menores de 10 milímetros pueden ser útiles informarlos. Con respecto a los biomarcadores, que son esenciales estudiarlos sí o sí en los carcinomas ductales in situ, el receptor de estrógeno es el biomarcador que tiene mayor importancia clínica, y en la rutina en general se siguen estudiando ambos receptores, estrógeno y progesterona. En el servicio en que yo pertenezco seguimos estudiando estrógeno y progesterona. El método de SCORE es la medición y obviamente se mide la metodología es por inmunistoquímica y el cutoff es de un porcentaje mayor del 1%, se considera positivo y también es de buena práctica informar la intensidad de los mismos. Estas son las guías últimas de las recomendaciones para el testeo de los receptores hormonales, y una de las preguntas que responde, porque hace un análisis enorme, con expertos, revisa un montón de artículos, selecciona específicamente 86 artículos, en donde hablan de los controles de calidad, de cuáles son las formas y los sistemas de clasificación óptimos y subóptimos, y una de las preguntas es si en los carcinomas in situ debe analizarse de manera rutinaria, y la respuesta es que sí, y que se recomienda, este artículo recomienda que estrógeno debe ser la prueba que debe ser hecha sí o sí, y que, bueno, que la prueba de receptores de estrógeno se considera opcional. Estrógeno sí o sí, porque obviamente determina, digamos, el beneficio de esa paciente, es un valor predictivo que impacta en una terapéutica que va a recibir después. Bueno, así es como se ven, la marcación nuclear, esto es una lesión claramente de bajo grado, ven que todos los núcleos son casi homogéneos, pequeños, y como dijimos antes, las lesiones de bajo grado tienen una fuerte expresión de receptores hormonales, estos son de receptores de estrógenos que tienen una expresión de casi el 100% con una intensidad fuerte. Este artículo señala que, bueno, que la expresión de los receptores hormonales es similar a la del cáncer invasor, y que también la mayoría de los tumores pueden que los carcinomas in situ pueden expresar HER2, pero que es un factor independiente. Algunos lo relacionan no con la recurrencia y con las lesiones de alto grado, pero no es determinativo, y no está recomendado evaluarlo en los carcinomas in situ. El receptor de progesterona, como dijimos antes, tiene una expresión similar también a la de los carcinomas invasores, y también pueden expresar los carcinomas in situ receptores de andrógeno, y dice más común que en los carcinomas invasores. Hay también, en el artículo que dijimos que es el update para patólogos de la enfermedad de carcinomas ductales in situ, habla de índices de proliferación y de lesiones que expresan, revisa estos artículos, que es de que también se han estudiado tanto el Ki-67 como aquellas en los que se ha estudiado con sobreexpresión de HER2, y bueno, obviamente las lesiones, se ha evaluado que el Ki-67 es predictivo en algunos artículos de recurrencia, pero tanto invasora como no invasora, y no específicamente de lesiones in situ, y la sobreexpresión de HER2 se da mucho más que en los carcinomas invasores. Y en uno de los artículos habla de que se relaciona con mayor tasa de recurrencia local. Con respecto al estatus molecular de estas lesiones, los carcinomas de bajo grado y los de alto grado, morfológicamente y genéticamente se vio que está demostrado que son dos enfermedades prácticamente diferentes. Las lesiones de bajo grado tienen alguna pérdida de algunos sitios de cromosomas y ganancias en otros, y las lesiones de alto grado presentan claramente mayor inestabilidad genética, con distintas pérdidas o ganancias, y con alteraciones más frecuentes, todas las que están mencionadas aquí. También se ha hecho el estudio para tratar de subrogar, como en los carcinomas invasores, la clasificación molecular
a los carcinomas in situ. Y se puede hacer esta subrogación, se puede determinar carcinomas en luminales A, B, rico o HER2 o basales, pero se vio que la frecuencia de cada uno de estos subtipos moleculares era realmente diferente de los subtipos invasores, como por ejemplo que había mucha cantidad de casos que sobreexpresaban HER2, mucho más que en los carcinomas invasores, y que si bien eran particularmente de alto grado, no se vio una real relación como en los carcinomas infiltrantes para usar o poner en vigencia una clasificación molecular subrogada. Como otros datos accesorios y pensando siempre en los factores de recurrencia y demás, una de las plataformas genómicas que es Oncotype, así como está prevista con 21 genes para los carcinomas invasores, esta misma plataforma está prevista con 12 genes para los carcinomas ductales in situ. Analiza, aquí vemos, genes de proliferación y de referencia, y también reagrupa posteriormente del estudio en un score alto, intermedio y bajo. Es la única firma genómica que está validada comercialmente. Bueno, cuesta unos $4.000, son 12 genes que ya dijimos, 7 relacionados al cáncer en sí y genes de referencia. ¿Y para qué sirve? Bueno, cuantifica el riesgo de las pacientes a tener otro evento mamario en la misma mama, o sea, una recurrencia, ya sea de forma local, in situ o invasora. Esa es la expresión que va a dar ese score. La verdad que no se ha demostrado en nuestro medio, en el lugar que yo me desempeño, prácticamente no lo usamos, sí se usan solo para las lesiones invasoras, como herramienta en la toma de decisiones para el tratamiento clínico de las pacientes. Pero no tengo experiencia y no utilizamos esta firma para las lesiones in situ. Y con respecto a la comparación de las características citopatológicas y de los casos estudiados por Oncotype para carcinomas in situ, hay varias publicaciones, y muchas de esas últimas, hay una de Histopathology reciente, donde correlaciona ciertos factores histopatológicos con los scores de alto riesgo de Oncotype, como que hay buena concordancia, que probablemente pueda servir como una herramienta más adelante. Pero bueno, hay un par de estudios donde se ha visto algunos hallazgos discordantes de casos donde eran carcinomas ductales de alto grado y que no tenían un score de in situ por Oncotype de bajo riesgo, o discrepancia también con los receptores hormonales. Entonces todavía la utilidad clínica de esta plataforma es limitada. Bueno, básicamente lo que dijimos hasta acá es muy importante. Todas las características de los carcinomas ductales in situ, tanto cuando estudiamos especímenes de biopsia como cuando estudiamos especímenes quirúrgicos de cuadrantectomías o cirugías conservadoras o mastectomías, y tener en cuenta todos los parámetros de referencia, el estatus de los márgenes, el grado histológico y sobre todo la medición de la lesión, que son datos que van a relacionarse con el pronóstico y la sobrevida de las pacientes. Esta es una forma de protocolo del informe histopatológico del Instituto Nacional de Cáncer de Argentina, donde la verdad que es un protocolo que está muy completo, donde aquí es un checklist completo de todos los datos que deben estar precisados en el informe con respecto a los especímenes, de qué se trata, a los, biopsias, mastectomías y si tienen o ganglio centinela, las características del carcinoma ductal in situ, si es de bajo grado, alto grado, intermedio, no precisable, los patrones de crecimiento y el estatus de los márgenes.
y agrega obviamente los marcadores tumorales, donde aquí agrega estrógeno y progesterona. La verdad que está muy completo y es una buena base para que todos los informes sean, bueno, bastante completos y parecidos, donde en este checklist no falte ningún dato que sea relevante para después, para el tratamiento y para el seguimiento de cada una de las pacientes que necesita el oncólogo clínico para tomar decisiones después. Y con respecto a los diagnósticos diferenciales histopatológicos que nos importan, de los carcinomas ductales in situ, uno de los más importantes es la hiperplasia ductal in situ. Y bueno, importante porque justamente contrapone una lesión neoplásica versus una no neoplásica. Las hiperplasias ductales in situ muchas veces suelen ser floridas y esto requiere el diagnóstico minucioso e incluso a veces podemos utilizar técnicas de inmunomarcación con marcadores mioepiteliales, que generalmente en las lesiones benignas de hiperplasia ductal usual suelen tener un patrón de marcación en la luz, de un patrón irregular, o que se llama patrón en mosaico, que ayuda a diferenciar de los carcinomas ductales in situ, que obviamente con marcadores mioepiteliales son generalmente negativos. Y la otra variante es la hiperplasia ductal usual de tipo ginecomastoide, que muchas veces se parece mucho a una forma de cómo son los ductos y cómo tienen esa cierta hiperplasia de las ginecomastias, y el diagnóstico diferencial más importante es con los carcinomas ductales in situ de bajo grado de tipo micropapilaro que puedan tener esta morfología. Con respecto a la hiperplasia ductal atípica, que es otra lesión precursora, sabemos, el diagnóstico en general está dado específicamente por la extensión de la lesión, y aquellas lesiones que tienen un punto de corte entre 2 y 3 milímetros, las que superan este punto de corte son consideradas carcinomas ductales in situ de bajo grado si reúnen todas las características, y las lesiones que midan menos de esa extensión se consideran hiperplasias ductales atípicas. Cuando este diagnóstico se hace sobre todo en las biopsias por punción o MOTOM, esto va seguido de un tratamiento de estudio total de la lesión, así que ahí se verificará cuál es la extensión real y si debe hacerse o no un upgrade de la lesión. Y otro de los diagnósticos más importantes cuando uno estudia sobre todo lesiones extensas de carcinomas ductales in situ es el fenómeno de microinvasión. Los carcinomas microinvasores son aquellos que obviamente empiezan a infiltrar el estroma, son carcinomas infiltrantes y el punto de corte es hasta 1 milímetro. Y hay una variedad de patrones dijimos, de los carcinomas ductales in situ que a veces pueden malinterpretarse como microinvasión, y es donde uno tiene que estar atento y ver de qué manera poder visualizar y hacer el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque dijimos que muchas veces el carcinoma ductal in situ, sobre todo de alto grado, afecta a los lobulillos, hace esto que llamamos cancerización de los lobulillos. Muchas veces afecta a lobulillos que son como de una morfología ramificada, los distorsiona, quedan como ductos atrapados. A veces también van acompañados de inflamación, de efectos del cauterio, y todo esto dificulta o hace sospechar o poner en mayor atención para tratar de descartar que haya un foco de microinvasión asociada. Y por otro lado, también en esta forma de cancerización, muchas veces el carcinoma ductal in situ puede involucrar o extenderse a lesiones benignas como las lesiones esclerosantes complejas o la adenosis esclerosante. Estos son los diagnósticos diferenciales más importantes a tener en cuenta. Esta es una paciente nuestra, tenía 52 años creo que, consulta en el estudio mamográfico por una lesión que era más bien nodular, que se palpaba, y por eso se hizo directamente una core biopsy, un nódulo. Recibimos 5 cilindros. Lo que se veía en cada uno de estos cilindros, de este nódulo, se veía una proliferación que predominantemente era bien intraluminal, distendiendo los ductos, agrandándolos,
cuando la mirábamos con mayor detalle, vemos que estas células tienen la característica del citoplasma bien eosinófilo, finamente granular, y que los núcleos tienen núcleos evidentes, y hasta acá sabíamos que teníamos una lesión que era in situ, de alto grado, y veíamos que en otros sectores del cilindro tenía formas más bien como tubuladas o cordonadas. Aquí ven estos cordones, células sueltas, algunas como en hileras, y también ahí estaban localizadas las microcalcificaciones. Entonces se nos presentó la duda de si esto era realmente solo una lesión in situ que estaba extendida hasta estos sectores en forma cordonada y era una extensión claramente endoluminal, o el diagnóstico diferencial es que se tratara de una verdadera área infiltrante de la lesión. Completamos con marcadores mioepiteliales. Esta es una calponina, que es la que vio más bonita, y vemos que todas las áreas de proliferación estaban rodeadas donde tenían la capa basal prácticamente indemne. El diagnóstico fue de un carcinoma ductal in situ con extensión hacia un sector de adenosis esclerosante. Después se completó la resección total del nódulo y no se encontró lesión invasora. Con el diagnóstico de carcinoma ductal in situ, siguió en tratamiento posterior y controles. Este es otro caso muy reciente, una chica que tiene, una paciente que tiene 42 años, también por un efecto de microcalcificaciones sobre nódulo. Se hace una biopsia por mamotón, era un BRAF 4A, y se ve una proliferación in situ, que aquí parece tener un patrón más bien cribiforme, pero ya este aumento se ve que tiene un sector central de necrosis. Aquí también, cuando lo vemos con mayor detalle, las células tienen bastante pleomorfismo, sectores que tenían necrosis central. Y lo que nos llamaba la atención es que había sectores como aquí, donde si bien parecía que se mantenían dentro de la luz, tomaban una forma como cordonada, alargada, difícil de caracterizar, o de que solo en hematoxilinosina podamos ver perfectamente la capa basal. Y en el contexto de que hay que planear la cirugía y que si encontramos obviamente una lesión microinvasora o invasora, además de la resección de la lesión, debe acompañarse con el estudio del ganglio centinela, es que uno hace el máximo esfuerzo para tratar de categorizarlo completo en la biopsia. Y hicimos marcadores y veíamos que casi toda el área, sobre todo las que nos presentaban dudas, la capa basal con P63 estaba indemne en todas, siempre. Sabemos que la capa de células mioepiteliales a veces es discontinua, entonces el uso de marcadores mioepiteliales, cuando los usamos para este fin, es importante siempre usar lo mínimo de A2, nosotros usamos siempre un grupo de A3, usamos 2 citoplasmáticos y 1 nuclear, y es interesante que obviamente siempre el diagnóstico es en completo y en el contexto, pero nunca usarlo de A1 porque hay algunos marcadores mioepiteliales que tienen menor o mayor sensibilidad que otros. En este caso también hicimos citoquelatina 5-6 y marcaba perfecto en todas las áreas cordonadas. La expresión de receptores de estrógeno también era completa. Así que hicimos el diagnóstico de un carcinoma ductal in situ, de grado nuclear intermedio, a pesar de la necrosis, porque el pleomorfismo no era tan alto. Y, cuando se hizo la resección quirúrgica, en el estudio completo del nódulo encontramos 2 áreas claramente de componente invasor, de células cordonadas, que eran similares o de un grado nuclear ahí un poco intermedio, asociado a la lesión in situ. La lesión in situ era extensa y este caso todavía está en estudio. Así que ahora va a necesitar
mayor tratamiento porque no tiene estudiado ganglio centinela. Y tiene dos focos invasores, uno de 2 milímetros y uno de 3 milímetros. Esto es para que tengamos en cuenta que entonces en los especímenes, después de tanto de cuadrantectomía o mastectomía por lesiones in situ y por microcalcificaciones, deben ser correctamente y estudiados exhaustivamente para que este tipo de lesiones nunca se pasen por alto y podamos dar a las pacientes la estadificación histopatológica adecuada y todos los parámetros adecuados que después puedan relacionarse para el tratamiento y para tener en cuenta todos los factores predictivos y pronósticos. Bueno, y con esto finalizamos. Bueno, muchas gracias. Aquí está mi mail institucional y mi mail personal para cualquier duda, consulta o aclaración que necesiten. Nuevamente, muchas gracias a la doctora Bernicke por la invitación a participar en este módulo de patología mamaria. Este es parte del equipo de gineco-oncólogos y mastólogos del hospital y es muy lindo trabajar en equipo. Muchas gracias.